Y hoy estamos hablando de cárceles y cómo no recordar el motín más sangriento y más importante que tuvo la Argentina, como fue el motín de Sierra Chica, ¿no es cierto? Y hubo un periodista, uno de los grandes periodistas que tiene Argentina, que se llama Luis Beldi, estamos en contacto con él en este momento, que escribió el libro Los 12 Apóstoles. Luis Beldi, Gustavo Rearte y Alejandro Santamaría te saludan, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, bien. Gracias por atendernos, Luis. Luis, ¿hay un antes y un después de la masacre de Sierra Chica? Yo diría que sí, es más, pudo la masacre de Sierra Chica de alguna manera, y no, bueno, no es una ciencia exacta el destino, creo que cambió el destino del país en un detalle. Ujú. A raíz de la masacre de Sierra Chica, se lo acusó a Duhalde porque en aquel momento él era el gobernador y se Ujú. habían levantado todos los presidios De la provincia. no de la provincia, de la Argentina. Ajá. La rebelión fue generalizada, se fue contagiando. Exacto. Ujú. Entonces, muchos gobernadores le enrostraron que no había intervenido a tiempo, que se había demorado, que había dejado crecer eso hasta extremos, porque recordar lo que fue la Semana Santa esa y los días subsiguientes con los rehenes, las empanadas, todo lo que se venía hablando de la poca información que salía y que era brutal. Y a raíz de eso, tiempo después, cuando él era candidato a presidente en la fórmula con Palito Ortega, Ujú. Sí. sucede lo de Ramallo. El tiroteo. Y por eso intervienen de esa manera tan salvaje en Ramallo, reprimiendo inmediatamente, porque tenían encima y muy cercano los 12 apóstoles que se habían demorado en intervenir. Lo cuento en el libro. Porque me lo cuentan, no es que me lo cuentan los presos, Claro, me lo cuenta gente de todo que entrevisté, de la justicia. El entonces gobernador de ese momento, Duhalde, dicen que él quiso como reprimir el motín, pero finalmente después le dijeron que no lo haga porque iba a ser muy peligroso. ¿Esto es así, Luis? ¿Te consta? No, es más, la que estaba a cargo de todo era Carmen Falvo, que era la... Subsecretaria de Justicia en ese momento, Claro. que después fue secretaria. Sí. Y ella tenía su cargo el operativo y creo que el ministro estaba, que no me acuerdo cómo se llama, estaba en París, lo hicieron venir, que llegó 3 o 4 días después que empezó el motín. Sí. Y había una orden de represión, de hecho entró el grupo GO, el grupo de operaciones especiales, Sí. con el chileno al frente, que era el que manejaba todos los establecimientos penitenciarios. Sí. Y ahí fue cuando tenían de rehén a la jueza Malere y a otros guardias y estaban arriba del techo de la enfermería y le pusieron un cuchillo en en el cuello a la Malere. A la jueza, Luis, ¿la violaron? ¿La golpearon? No. Eran las de espada de ellos. Más, dormía dentro de la enfermería, en el lugar donde duerme el médico de guardia, y tenía custodias permanentes fieles a la banda de los 12 apóstoles, a Pedraza, principalmente, que era el jefe del motín. Entonces como se puede decir Estaba que muy la trataron protegida. bien, la Ligó protegieron. un par de cachetazos en una oportunidad, porque Sí. hablando por teléfono con la guardia, Sí. estaba pasando en clave datos de cuánto había en la enfermería, cosas que podían servir si decidían entrar. Entonces Miwa, el paraguayo, que ya está muerto, murió hace unos años, lo mataron en una pelea, y afuera de la cárcel. Y Miwa le sacó el teléfono, arrebató el teléfono y le pegó unos cuantos cachetazos, un par de cachetazos, y ella, que era una jueza garantista, es más, tenía clausurado el pabellón de buzones, el pabellón 12, porque no estaba en buenas condiciones, y creyó, por eso entró con esa impunidad a la cárcel. Le habían avisado que había un arma y todo, pero Sí, ella igual ahí disculpame lo que te interrumpa, igual ahí los presos rompen un código con la toma de rehén a la jueza. las cárceles no tienen más códigos. Claro. Bueno, pero en ese momento, hasta ese momento no había ya pasado. estaba entrando una nueva generación Claro. de presos, que por eso la Garza Sosa pide el traslado, inventa una pelea para irse, porque veía que Sierra Chica
o sea, que las cárceles estaban cambiando mucho. El Entonces él le pega ese par de cachetazos a la jueza y le dice, mira, una jueza garantista que lo largaba y dice, pero vos qué te crees, que somos elefantes, que nos das tantas condenas, como diciendo que vivimos 400 años, que nos das... Y ella, no, yo siempre fallo a favor de ustedes, que salgan en libertad, pero lo importante es que ella lo que quería, no puedo pasar esos datos, pero siempre pedía y tenía, porque en eso la guardia los abastecía de psicotrópicos, ella tomaba ribotril, los presos cualquier psicotrópico, lo que viniera estaba bien, y fumaba mucho. Le traían los cigarrillos, creo que eran Parlia menos que fumaba, o Marlboro, no me acuerdo, pero fumaba 2 atados, 3 atados por día, fumaba mucho. A mí lo que me llamó la atención de ese momento fue que a la jueza creo que tuvo un mes de licencia como para recuperarse después de todo esto, pero los guardias cárceles nunca recibieron ningún tipo de asistencia psicológica. No, ella quedó muy mal, nunca más quiso hablar del tema, sí lo conversó con la que estaba más allegado a ella dentro del motín, que era el subdirector de la cárcel, el indio Martínez, no me acuerdo cuánto, que ahora está en Mar del Plata, es abogado, que estuvo de rehén y charlaba con ella, jugaban al truco en pareja con ella, con otros rehenes, y se vieron un par de veces después de la cárcel, pero se vieron absolutamente para conversar del tema, no había ninguna relación entre ellos de ningún tipo. Pero así todo, cuando fue el juicio, ella, con sus declaraciones, pero los hizo pelota a todos los guardiacárceles, incluso a él y a todo, el indio Martínez Gómez se llama, y a todos los que habían protegido, negó que le hayan advertido del arma, es decir, siguió siendo la jueza, los jueces garantistas tienen un enfrentamiento con los penitenciarios muy particular, y eso se llevó en el juicio. No se puso al lado de los que la defendieron y la cubrieron cuando estaba de rehén, que ella estaba muy mal, se sentía mal por ese tema. Luis, ¿es real o es mito, digamos, lo que dicen de la cabeza que jugaron como al fútbol con la cabeza de un preso, las empanadas, eso es real? A ver, lo de la cabeza del preso es un mito, primero lo que pesa una cabeza, después fue una patada o 2 patadas que le dieron a uno de los peores violadores, que era el número 2 de Gapo. Gapo era el jefe de la banda de Arruinaguachos, que mandó el servicio penitenciario para desbaratar el motín. Claro. Eran los soplones del servicio penitenciario. Aparte violaban y les liberaban zona para violar, se acostaban con las novias de los y madres de presos, los detenidos, todo, y les liberaban la zona porque amenazaban, por ejemplo, a la mamá que le iban a matar al hijo si no se dejaba, o a la novia cuando se iba, y hicieron de todo durante muchos años. Por eso muchos que entraron jóvenes, que estaban ahí ya de más grandes, porque había condenas largas en Sierra Chica, la mitad tenía reclusión perpetua, de los que estaban ahí, se vengaron de ellos de una manera brutal, porque muchos habían pasado por sus manos, y cuando los estaban descuartizando con la cabeza no me puedo acordar, con el número 2, que aparte era un tipo muy sucio, hasta jugando al fútbol, golpeaba Vos no hablás de Agapito. O sea, sí, el número de Agapito, no me acuerdo. No, en este momento no lo tengo en la mente. Yo digo Gapo, pero es el alumno que es Agapito, que era correntino, que estaba preso por la muerte de un policía, por haber matado a un policía. Ahí no me puedo acordar el gordo, pero era el más repugnante de todos, y patearon la cabeza a un par de tipos, 2 o 3 patadas, pero como había otro preso ahí que no participó del motín, que siempre se mantuvo al margen, que estaba con la población, con el resto de la población carcelaria, que Airín, que le decían Airín Maradona, le dijeron Maradona, que patearon cabeza, partido de fútbol, hicieron esa relación. Pero no, es imposible, que lo contaban ellos. Primero por lo dura que es, no rueda, pesa un montón, es imposible que
de pegar una patada y que se mueva unos pocos metros. Luis, ¿y qué sabes de los 12 apóstoles hoy? Pedraza está preso en Rawson, Popó Brandán creo que también está preso, Jaimito Pérez también está preso en el sur, y el gitano Acuña está de trapito en Mar del Plata. Me parece, ¿no? Sí, algo había visto de él en Mar Sí, del Plata. y el resto murió, no solo de los apóstoles, sino los que estuvieron ligados a ellos. Claro, porque Uno eran 12... murió de sida, otro un infarto, a mí igual lo mataron en una discusión de un balazo. Sí, todos tuvieron muertes trágicas, salvo ese que murió el corazón y el de sida. Los demás tuvieron muertes. Sí, ¿sirvió el motín de Sierra Chica para que cambie algo en las unidades carcelarias, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, Luis? Mirá, yo el único cambio que encontré en Sierra Chica después fue que estuvo más pintado, más cuidado y todo, y había mejores carceleros. Sierra Chica durante mucho tiempo fue un antro de corrupción como otras cárceles, porque había una camada que solo escribió tras los muros, que no sé si se llamaba 47, 37, como le decían, que era una camada que se caracterizó por ser lo más corrupta que hay, y yo la describo en ese libro, Tras los muros. Sí. Es más, una vez le hacen un reportaje a Barros Esqueloto, que vivía en un barrio en La Plata de los más residenciales, y le preguntaron un día qué quería hacer, qué le gustaría hacer si no fuera jugador de fútbol. Irónicamente dijo director carcelario, porque la casa más importante de ese lugar era de un director de la cárcel de Sierra Chica. Se hacían, pero no sabés, pintar el auto porque había un chapista y el tipo tenía que ir a robar el antióxido, la pintura y todo. Después le encargaban robos, después pagaba después pagaba una plata por fin de semana para salir a robar, iba a robar a Olavarría y lo alojaban en las casas para los presos de buena conducta que están afuera del penal. Pero esto es otra historia, esto es de antes de Sierra Chica, esto es del libro Tras los muros. Pero que cambió de la cárcel en el mundo, cambió, pero no para bien ni para mal, porque como todo lo que sucedió con la ola tecnológica, con la prolongación de la vida, no te olvides que las cárceles se pensaron para cuando la gente se moría a los 60, 70 años. Es verdad. Hoy son un fracaso, hoy no sirven ni como reinserción. El conocimiento que tiene alguien que sale de una cárcel para conseguir trabajo solamente para manejar un contestador de una oficina es 10 veces superior al que se necesitaba antes. Y ellos también manejan los celulares, la computadora, pero no están preparados para el mundo. Muchos se preparan, pero muy pocos se reinsertan. Luis, y para ir finalizando, quiero saber cómo nace tu interés en escribir este libro, Los 12 Apóstoles. Porque yo estaba trabajando en la redacción de ámbito financiero y en realidad amo la carrera de periodista, me encanta, tengo la vocación de periodista, tengo el gen de chimentos como todo periodista más desarrollado que el resto de los seres humanos, pero cuando vi esa historia me impactó y yo desde chico quería ser escritor, pero me parecía una profesión imposible. Y me encontré con esa historia y tardé muchos años en llegar a ellos porque había un voto de silencio, muchos obstáculos, hasta que un día leyendo un periódico evangelista de, no sé si de Munro, de Morón, El Faro, me acuerdo que se llama, que era, había una mujer una periodista de ahí, de ese periódico evangelista, que había entrevistado a Pedraza en la cárcel. Y dije, Pedraza fue el de los 12 apóstoles. Claro. Y me comuniqué con el diario, me comuniqué con ella me presentó, me dio los datos del pastor que lo atendía en la cárcel de la iglesia Manuel, que atendía en la cárcel a Pedraza, y a través del pastor llegué, me costó
muchos, convencerlos, fueron días y días de madrugar, tomar mate en la cárcel, y bueno, convencerlo de contar la historia, de hacer el libro, Claro. y todo hasta que, bueno, es una historia larga, eso para escribir otro Hasta que libro, obtuvo. porque me venían psicologiando, como dicen, ellos inventaron Ya, el verbo psicologiar, y yo los psicologiaba a ellos, y bueno, fue como una partida de ajedrez. Y hasta que llegaste a este libro exitoso. Luis, yo te agradezco mucho tu tiempo, se nos termina el tiempo a nosotros, lamentablemente, porque la verdad que pensé que me di cuenta que nos faltó tiempo porque hicimos Sí. una nota antes con otra persona hablando sobre cárceles en la actualidad, pero seguramente no va a existir una segunda oportunidad para hablar sobre alguno de tus otros libros, ¿sí?